Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? Bueno, llegó el otoño finalmente. Ha llegado. Y ya me duele la garganta, podés creer. Empezamos nomás y ya tenemos los primeros síntomas. Lo recibí de mala gana. El frío. Dentro de poco ya te empiezo a decir que me despiertes en octubre. Pero bueno, acá estamos en vivo, presencial y bien acompañados. Y bien acompañado como todos los jueves, disfrutando de la poesía de Buenos Aires y de la Argentina en definitiva, porque siempre vamos recorriendo las distintas regiones del país también, difundiendo y disfrutando de la poesía. Así es. ¿A quién tenemos de invitado el día de hoy, Lidia? Bien, nuestro invitado de hoy, Santiago Rebasa, nació en Buenos Aires, es psicoanalista y ejerció su práctica también en hospitales, donde fue supervisor y docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Publicó en 2020 Corregir la muerte, Borges entre literatura y psicoanálisis, y en 2013 publicó en coautoría con D. Brown Cómo leo un psicoanalista, sugestión, transferencia e interpretación, así como diversos artículos en diarios y en libros y revistas del ámbito académico. Además de ensayos, escribe poesía y publicó este año su primer libro de poemas, Los restos de la marea, por Griselda García. Este año no, en realidad fue en 2025, Los restos de la marea, por la editorial Griselda García Editora, que es el libro sobre el que vamos a hablar hoy y a leer, también él va a leer. Sobre este libro, entre otras muchas cosas, dijo Agustina Roca: estas miniaturas de Santiago Rebasa, con esa escritura sinuosa, ondulada como las aguas, se retuercen, se encrespan, corcovean, lanzan espuma, arrastran y devuelven a la orilla, nubes en la cabeza, pájaros en los pies, enigmas. Bienvenido, Santiago Rebasa, a Moebius en la radio. Bueno, un gusto recibirte, Santiago, bienvenido. Gracias, buenas noches. Muy contento de estar acá y por esta invitación. Me decían recién que ya están hace casi 20 años. Así es. Así que es todo un honor para mí formar parte de esta serie. 20 años y un poeta por semana con su libro, así que tenemos... Son unos cuantos libros, una biblioteca. Una biblioteca completa, sí, realmente. Así que hoy vamos a sumar Los restos de la marea a la biblioteca de Moebius en la radio. Y como te decía antes de empezar el programa, siempre nos gusta empezar con la lectura del poeta, así que te invitamos a leer. Adelante. Gracias. La oblicua gracia. Si pudiera decir al menos, si las palabras mías o de mi boca dijeran el color de la belleza que se pierde, si estuviera así dispuesto, en posición de asilo principal, lo que se fuga sin cesar de mi voz o de mi palabra ya escrita, si así fuera, podría decir que dejes de lado ahora las concordancias. ¿Por qué esperar que los peces vivan en el agua, si hay branquias por todas partes? Acá mismo, en las palabras de mi lengua, que viste flotar en la corriente y sumergirse, y así se explica que aún respiren, rodeadas de la más abierta asfixia del tiempo, la que obliga a precipitarse a las aguas abisales, nadar a oscuras, expuesto a rayos de monstruos eléctricos, peces del abismo, que saben de mí lo necesario, que pude morir tantas veces en la orilla de la paloma, en la encandilada,
como huérfano a la teta, siempre iré a la luz, a morir contento. Y entonces, ¿por qué las concordancias? Que descansen, te diría si pudiera, te diría si oyeras, que se queden a un lado, mientras aprendo la vida anfibia. Puedo aprender y hasta evolucionar. Tantas veces fui pájaro sobre el río y tantas fui pez en su pico. Si pudiera entonces, ahora, en el tiempo de respiración branquial, suspender las exigencias y las restricciones que esperan de mí una raza y un género, y un tiempo único, y una dirección indudable, y un futuro franco, depurado de los pliegues aéreos o acuáticos, donde pudiera decir los lenguajes del mar, navegar los vientos que obligan al camino de los alfiles, para decir la belleza, la oblicua gracia de la vida partida, de esta partida comenzada y ya sin peones, ya sin reyes. Si en cambio pudiera ser el amor a caballo, un ataque indefendible, con los ejércitos branquiales, te diría si oyeras, las rendiciones se preparan para abrir la ciudad esta tarde, y entraré a caballo y seré una hermosa bestia. Muchísimas gracias, Santiago, por tu lectura, por este primer texto. En principio los textos podrían definirse como poesía en prosa, ¿no es cierto? Es una estructura que no está dividida en versos, pero que tiene un ritmo y la composición de alguna manera, digamos que cierra, cada poema cierra y después se conforma un corpus. Bueno, quisiera preguntarte sobre el armado de esta estructura, cómo te fue surgiendo. ¿De la estructura del poema en prosa? Del poema en prosa, exacto. Sí. ¿Y por qué fuiste hacia ahí, digamos? Sí. Bueno, hay algunos poemas del libro que fueron escritos primero en verso, ¿no? Pero no son la mayor cantidad. En algún momento esa escritura, este libro está escrito más o menos entre 2023 y 2024. Uh-huh. Hay algún poema un poco posterior, pero la mayor parte son de ahí, de ese tiempo. En algún momento de esos años empezó a aparecer el poema en prosa como un modo más fluido de escritura, es decir, como ejercicio de escritura. El corte empezó a no ser en verso, sino con distintas puntuaciones. Me resultaba más cómodo en el momento de escribir no tener que hacer esa escansión de los versos, y fue más que nada por una comodidad de escritura que empecé a escribir en prosa. Después en la corrección y en el trabajo empecé a poner más énfasis en el ritmo, con las puntuaciones o con las distintas formas de escandir, pero yo lo que notaba, a ver si me equivoqué, sí, es que también la estructura te permitía, era más cómoda para que pudieras desarrollar las imágenes, las ideas con las que estabas trabajando, ¿no? Sí, exacto. Algo de eso noté, que era mucho más cómodo, que me permitía escribir primero como con más libertad, algo de lo que se me iba ocurriendo, y después tenía tiempo de ver si había que hacer modificaciones en el ritmo, pero era una comodidad mucho mayor para desplegar de entrada la escritura de una manera más fluida. Y eso fue quedando como método después, y pasé muchos poemas que estaban en verso a la prosa bien, se pueden pasar bien. Bien, perfecto, sí, totalmente. Y bueno, y va un poco con tu respiración. Esa es una parte, cuando yo estaba viendo la composición del libro, es una parte que es el poema, y otra parte es el armado del corpus, que va siguiendo, yo sentía, que va siguiendo una lógica, tiene toda una estructura. Hay algunos componentes que van, que son fundamentales, me parece,
al momento de ir viendo ese recorrido. Uno es el agua, ¿no es cierto? Ya en el título, los restos de la marea, Sí. Tenemos un llamado de atención sobre ese componente, que es uno de los componentes centrales, ¿no? El componente agua, con el que de alguna manera vas armando el esqueleto de la estructura, ¿no? Contame un poquito eso. Sí, y lo extraño es que venía de un libro anterior que no se publicó, pero que tenía un elemento también del agua muy importante, que era más ligado al río. Pero ahí podría decir que era el río tanto como la noche, y ambos podían hasta hacer un poco lo mismo, ¿no? Cruzar un río o cruzar la noche. Acá el agua se va volviendo un poco más marina, diría, para empezar. Hay algunos ríos por ahí, pero se va volviendo más marina. Que no sé del todo bien por qué es que aparece o va apareciendo el agua o la insistencia del agua, pero sí es que hay algo del agua, lo que decía ahí Agustina, del ondulado, las olas, el oleaje, el ritmo también del oleaje o de la marea que sube y que baja, algo que va y viene, por eso digo más marino. Tiene algo del agua también, del río, como descenso. Hay algunos poemas ahí que se llama Descenso 1 y el río que corre. También hay algo del movimiento del agua. Yo creo que una de las cosas por las que aparece el agua, en realidad lo estoy pensando ahora, tiene que ver con el movimiento y con el ritmo, ¿no? El río como descenso, como algo que corre, y el oleaje del mar como algo que va y viene, que aparece bastante en algunos poemas, la idea de algo que empieza y termina en el mismo lugar, o una ola que va y después vuelve, y también tiene algo de circular, ¿no? Claro. Que es otro elemento, el círculo, que aparece por ahí. Aparece, exacto. Lidia, te doy un espacio como para que... Para que le pregunte, sí, además de estar el agua, el paisaje es un paisaje que se siente por lo menos como de la llanura pampeana. También. Sí. Sí. Y supuse yo que era un paisaje en el que habías habitado en algún momento. Bueno, interesante eso. Quizás no, lo inventé. No, de hecho hay algún poema, ¿no?, que se llama Llanura. Cierto. Y que está, hay casi una descripción de un paisaje en particular, ¿no? El río en el fondo, los árboles alrededor del río. Incluso el mar. Sí. Hay una asociación que se me viene ahora, la digo porque por ahí algo tiene que ver, que es la de la comparación del mar y la llanura, ¿no? Que el mar visto desde el barco, la llanura vista del caballo, que se ven desde más arriba y se parecen, ¿no?, en su extensión. Yo no viví en el campo, ¿no? No tengo esa experiencia. Sí he estado, pero... ¿Que en alguna vacación? Sí, hay un campo familiar también al que he ido de vez en cuando. ¿Con mar? No, Ah. no. Ni siquiera con río, pero el río se ven los árboles al fondo, donde se puede deducir el río porque los árboles lo van marcando. Pero sí me considero un poco de la pampa. Lo que pasa que todos de alguna manera, si vivimos acá, Sí. no la vemos, pero estamos en Sí. la pampa en realidad, ¿no? Sí, sí. Esta ciudad es una ciudad marcada por la pampa, Sí. y nuestra literatura está marcada Sí. por la pampa, ¿no? Ya desde el nacimiento mismo de la literatura argentina, y de alguna manera todos tenemos un toque de eso, ¿no? Sí. Bueno, en el poema que leía recién hay alguna mínima referencia, casi involuntaria, al Martín Fierro, ¿no? Cuando dice como huérfano a la teta. Es verdad, Hay cosas que aparecen así un poco... aparecen. Sí. Uno Bueno, puede reprimirlas o dejarlas. el mar aparece ahí en ese poema también, bueno, de varias maneras, pero también la encandilada, aparece más de un poema eso, y yo no sé si alguien sabe lo que es, pero es una forma de pesca en la orilla a la noche, ¿no?, con luces, y es un recuerdo de infancia, ¿no?, en un lugar que había mar y había campo al mismo, Claro, al sí, lado, sí. por Sí. Uruguay, en una zona donde había campo, había chanchos que pasaban por adelante de la casa, y de las cosas que aparecen ahora. Hay muchos animales, sí, es verdad.
Sí. Bueno, sobre todo animales del mar. Sí, muchos pájaros también. Muchos pájaros, sí, es cierto. Y hay un poema, creo que se llama Anzuelos, o aparece, no sé, Sí. donde aparecen montones de animales Sí, mencionados. pez espada, sí, medusas. Ese poema me había llamado mucho la atención. Anzuelo se llama, ¿sí? Sí. Porque Lo tenés bueno, ahí. el poemario es siempre muy, o sea, aunque aparecen campos semánticos Sí. a veces un poco idos de este paisaje, digamos, por ahí aparecen máscaras venecianas, cosas que no saben de Claro. dónde cayeron, pero de todos modos es siempre dentro de una estética. Y yo sé lo que me llamó la atención del De poema Anzuelos. de Anzuelos, es que aparece el dolor. En algunos poemas también aparece el dolor. Sí. Pero en Anzuelos es como que es como un ruego a los animales del mar, como una especie de pedirle una ayuda, ¿no? Sí, tal cual. Y a la lluvia en el inicio, ¿no? Me acuerdo todavía cuando lo empecé a escribir, lo escribí caminando. A veces escribo caminando. Ah, sí, sí. Muchas veces uno va... Sí, y en este caso lo iba escribiendo también en el celular. Y estaban las nubes ahí y empecé a escribir un poco pidiéndole a las nubes, ¿no? Algo de la lluvia, que lavara, después a los animales del mar, en fin. Pero sí, tenía que ver con el dolor. Sí. Sí, acá están medusas, pez de espada, pulpo. Claro, sí, es como que los anzuelos en este caso te los tragaste vos. Sí, lo sigo mordiendo. ¿Por qué no nos lees Anzuelos? Bueno. ¿cómo No estaba por ahí en su selección. No, pero viene bien. Por eso te dije, acá pasa Me gusta. lo que va sucediendo, digamos. Mi selección además es incierta, así que me gusta que aparezca otra opción. Bueno, lo leo. Anzuelos. Entonces vi las nubes y le pedí al cielo el tiempo gris acumulado, todos los ejércitos que había reunido en pocas horas, toda el agua de una vez, sin rodeos, todo el mar que cuelga del cielo, algo que pudiera hacer presión sobre mis párpados, sentirse como lluvia que disuelve, como una escala blanca de hielo seco y de sol. Le pedí al cielo todos los mares, grises o negros, a medida que me acerco o se acerca la ira contenida de Dios, los peces que nadan en las nubes, las medusas capitanas de los ejércitos marinos, todo ascendido para bajar, todo reunido para caer, que el pez espada pasara por mi pecho y arrancase los anzuelos, que el pulpo abrazara mis anzuelos y a mí, que lo que subió al cielo cayera para llevarse las espinas de metal, que el agua pesada calmara las turbinas de Dios, que el cielo se llevase los dientes, que los peces mordieran el metal de las esquirlas y de los barcos que se astillan, que la lluvia de dientes y de agujas atacara sin parar, que los ejércitos reunidos sin cesar extrajeran los anzuelos que mordí por 7 mares. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Y si te parece, con este poema vamos al primer intermedio. Muy ¿sí? bien. Escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando y disfrutando de la poesía. Así que, Carlos, adelante.
seguimos con Santiago Rebasa, Los restos de la marea, de Griselda García, editora, charlando con Santiago, disfrutando de la poesía. Voy a pasar ahora por ahí a un temita, a otro tema de la lectura, pero me gustaría que también conversáramos sobre un elemento que me parece que es importante en el libro, que es la luz. No solo el agua, sino la luz. 46 veces aparece la palabra luz. ¿46? Voy a volver a contar, pero creo que sí. No, te creo. Por eso. Sí. 46. Y en las cosas que estoy escribiendo ahora también aparece mucho. Pero bueno, en el libro, sí. Eso es un elemento que ahora que estoy escribiendo y vuelve a aparecer mucho, yo lo estaba como asociando un poco así tentativamente a no sé cómo decirlo, pero la alucinación un poco mística o algo así, no tanto como eso, pero bueno, a mí me gusta mucho la fotografía y entonces, bueno, fotografía es luz, ¿no? Foto. Estoy como muy atento y observo los cambios de la luz. Hay algo en el poema que recién estábamos comentando, que por ahí lea en un ratito, de los cambios de la luz durante el día, que es otra de las ondulaciones, ¿no? De los movimientos. Incluso del olor de la luz. Ajá. La sinestesia que vos pusiste ahí, ¿no? Está bueno eso. Sí, el recuerdo iluminado, ese es el poema. Una atención a la luz, quizás, ¿no? Que como lo del agua se me impuso, ¿no? ¿Querés leer ese de la luz que estabas mencionando? Porque me parece interesante. El de los diablos. Los diablos, que es, como decía Lidia, también donde aparece la falta de hambre. Y el otoño. Y el otoño, que viene bien para hoy. Cierto. Los diablos. Noté la falta de hambre. Vacié la rutina y quedó el resto. Un tiempo de quietud y de silencio que se posa sobre los muebles. La luz cambiará de a poco, moviendo apenas los objetos con la síncopa de la sombra. Los libros seguirán cerrados en sus estantes. Quedan aún muchas horas que pondré en los lugares de siempre. El tiempo en silencio cumple la osadía de filtrar, a través de una gasa estampada con flores, la luz dolorosa de la tarde. Así hasta que llegue el otoño a encender el jardín botánico y lo que fue vacío se llene con los diablos, sus ramas abiertas, sus tridentes de fuego. Voy a pasar ahora a otro aspecto, ¿no? Porque es un libro en donde el paisaje es muy importante, ¿sí? Pero si uno va leyendo el libro, hay un momento en que uno dice el paisaje es otro, ¿sí? Es como que el paisaje, que puede ser el mar, que puede ser la pampa, es un elemento también para pasar a otro plano y hablar de otra cosa. De acuerdo. Bueno, y sobre eso te quería preguntar, porque las temáticas sobre las que hablas, bueno, tienen que ver con muy existenciales en algunos aspectos, y quería preguntarte sobre eso. Sí, es cierto, yo también lo noto. Digo lo noto porque son cosas que a uno le suceden, no las planifica. Así como cuando aparecen los animales o el paisaje, siempre es la forma de enhebrar otra cosa, ¿no? Se va enhebrando, como decías vos, Gerardo, una cuestión existencial. No sé por qué estoy hojeando el libro, pero debe ser porque estaba pensando en alguno de los poemas. Y hay algo que me parece que... Yo antes mencionaba algo de lo ondulante y circular, que a mí me hace acordar también, tiene que ver con el nombre del programa,
a la banda de Moebius, que me parece que también es un elemento que hoy estaba pensando, como venía acá, y creo que alguna vez lo había pensado, que me pasa de encontrar algún movimiento en los poemas un poco de Moebius, es decir, que uno empieza por un lado, pasa por otro, el paisaje, lo existencial, vuelve a encontrarse de vuelta al comienzo. De hecho hay poemas que empiezan y terminan de la misma forma, ¿no? Eso por ahí en algunos momentos fue elegido o sucedió así, ¿no? Pero hay más de un poema que empieza y termina de la misma forma, pero en el medio va pasando de un plano a otro, como una banda de Moebius. Creo que también tiene que ver con la idea de lo que vos me preguntabas al comienzo, Gerardo, del poema en prosa, de algo que me permitía desplegar, a mí me parece que con más libertad lo que iba escribiendo, que hacía fácil que pasara de una cosa a la otra, y a veces en el camino perder un poco el eje, llamémosle, del elemento primero o del tema, y que fluyera un poco, no exactamente como el fluir de la conciencia, ¿no? Pero me permitía eso, pasar más libremente de un plano a otro, entonces se entremezclan. De un plano a otro, y un tema que observaba, que creo que ya lo hemos hablado un poco, es un libro del observador, de la contemplación, en algún punto, y en esto de contemplar, el paisaje pasa de un plano a otro, y la contemplación es de otro paisaje, y ese otro paisaje un poco es el paisaje del yo poético, o sea, es como que se va analizando a sí mismo ese yo poético que va escribiendo el libro, ¿no? Que es como que se está describiendo a sí mismo, utilizando también como elemento ese otro paisaje externo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Me gusta como lo dijiste. Hay como dos contemplaciones, una más ligada a la luz, que está en los paisajes, siempre es un poco las formas de la luz, y otro que es la contemplación de los pensamientos o de las imágenes que se van generando a partir de esa luz, y del pensamiento y del efecto, ¿no? Del paisaje, tanto como de los pensamientos en la medida en que se van encadenando. Una observación de las dos cosas sería, ¿no? Una contemplación de la forma de la flor, por ejemplo, y de las formas del pensamiento. Sí. Sí, exacto, eso es lo que... Y ahí estaba, y ese juego recorre el libro, o sea, desde el primer poema, que está ese pájaro sobre el agua, sí, observando, y se está también, de alguna manera, es yo poético jugando y observándose, siendo el pájaro, siendo el pez, siendo el agua, ¿sí? Y por otro lado, también a lo largo de todo el libro, todo esto, ¿no? Este juego en donde a veces la luz también es su sombra, ¿sí? Entonces va jugándose este tejido, ¿no? Este tejido de doble juego entre estos dos paisajes que se van enhebrando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me gustó lo del paisaje, porque uno podría decir el paisaje de la mente también, ¿no? Y el cambio de lugares que mencionabas también lo noto, ¿no? Ser el pájaro en el pico, ser el pájaro, eso aparece más de una vez. La vida anfibia me parece que también tiene algo de eso, que leí en el primer poema, las transformaciones. Hay algún poema también que dice que envejezco de a poco o algo así, y voy siendo, no yo, ¿no? Pero la voz del poema, el yo poético va siendo varios animales al mismo tiempo, en progreso, ¿no? Esa especie de evolución pasando por distintos seres. ¿El poema de la marea estaba entre los que habías elegido? Esta vez no, suelo elegirlo. Sí, me imagino, porque es el que es como que condensa un poco en arte poética. Sí. Claro, cierto. Bueno, sobre eso iba a ir, pero está bueno, sí, si querés leer ese. Sí, como no. Pero le desarticulamos la lectura. Yo tenía curiosidad por ver qué había elegido. Está bueno, sí. No, pero está muy bien, porque lo suelo elegir. Sí, es como que este poema es como que sintetiza todo.
Habla de la marea, pero también de la arte de escribir. De la escritura. La escritura. Bueno, ahí va, de la marea. De día puedo leer, hay luz hasta en la mente. Los libros muestran su perfume, pero no puedo escribir. Ciegos los ojos por la luz que ahoga la oscuridad del inicio. La nueva forma en que el hilo será enhebrado. Solo puedo escribir el hilo cuando lo pierdo. El ojo de la aguja debe clavarse para lastimar la tela, coser las palabras en el agua. Abro el telar de la noche y la pesca encandilada entra en duermevela. Tiro las redes. Me llevo los restos de la marea. Ahí está la pesca encandilada. Exacto, la pesca encandilada. Y está eso otro a lo que yo de alguna manera quería llegar en este juego del paisaje, que es llegar a la palabra. Vos acá estás haciendo un arte poético, pero en definitiva, en ese paisaje, otro componente que por ahí uno tiene que por ahí descubrir un poquito más, pero es la reflexión sobre el lenguaje. ¿Sí? Que bueno, acá se ve claramente en el tema de la escritura, pero estás constantemente trabajando sobre eso. Sí. Eso me lo había dicho un amigo, el que me hizo el enganche, ¿no? Que te comentaba antes, un amigo escritor que hizo un comentario y decía él, no es que me lo decía a mí, pero decía que él, no me lo voy a recordar, no me lo voy a acordar bien, pero algo así como que los restos de la marea son los restos del lenguaje, algo así, ¿no? Lo que queda del lenguaje cuando se retira la marea. Lo que pescamos. Sí. Claro. Y lo que se enhebra, ¿no? De toda esa... Por eso, estábamos hablando de tejido, exacto. Sí, lastimar la tela, coser las palabras en el agua. La idea también de lo que se pierde, que estaba en el primer poema que leí, la belleza que se pierde, escribir esa belleza que se pierde, ¿no? La palabra como el resto de eso que se pierde. Acá aparecen, viste, la luz y el agua, lo que vos ibas mencionando, Gerardo. Y también aparece un gesto de magia. Totalmente. Que es cuando se mueven los brazos, y los brazos no solamente mueven el tiempo, sino también pueden provocar la tormenta. Yo lo asociaba con otro de los poemas donde, bueno, además de esas cosas mágicas, ¿sí? De mover los brazos, creo que está en el poema de los sapos. A ver. Y que había algunos elementos que yo lo asocié con un mundo más infantil. Sí. Porque hay hamacas, el de los sapos especialmente. Sí, es como que ahí me pareció entre las multiplicidades de los yoes que aparecen, que es pájaro, es río, es mar, de pronto también hay un niño. En ese poema específicamente, que yo diría que es un poco onírico, También. es el poema con sapos y arcos. Es un poema que yo solía elegir también. Ahora, Estoy eligiendo los clásicos. No, pero lo leí creo que la primera vez que leí, después ya no lo volví a leer. En una lectura ya... Antes de publicar el libro lo leí. ¿Querés que lo lea, Lidia? Sí, dale. O el de mover los brazos, el que vos quieras. Y el de mover los brazos es la sudestada. La sudestada. El que te guste más. Pero hay otro de mover los brazos que es... El que mueve el tiempo. Exacto, el que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero puedo ir por cualquiera de los dos. Sí. Vamos con el de Se sapos. No, Vamos, pensé el que era sapo. pensé que era hendir el tiempo. Sí, Sí, hendir es hendir el tiempo. Pero vamos con los sapos. Sí, me gustan los sapos. Poema con sapos y arcos. Aplasté sapos, les quité los ojos con mi Robin Hood plateada y de caño largo. Inundé sus agujeros para verlos salir. Los vi inflarse en el verano, globos flotantes en el agua podrida. Ahora es el turno de ellos. Debo decir que soy llamado desde un pozo en la zanja del barrio, donde la tarde se funde con la noche. Que los arcos paraguayos sirvieron mal para lanzarnos flechas entre hermanos, como triples alianzas que fallan. Los arcos llenos de colores guaraníes en manos de los sapos que ahora me los extienden,
sirven para que los agarre y así me atraigan a su agujero, como si fueran sogas de rescate, varas para salvarme de la inundación, de los ríos crecidos. En sus manos los arcos son señuelos, caña y carnada, para ser llevado al río de abajo, para ser tragado por el pozo y no despertar jamás del túnel al que me arrastraron una vida. Bien, también en este poema se ve ese doble paisaje, se ve esa composición en donde el yo poético va variando, y también este análisis que señalaba Lidia de llegar a la infancia, ¿no? Porque es típico de la infancia eso que estás contando. ¿Vos sos de algún barrio? Era del barrio de Saavedra. Ajá, claro, sí, bueno. Pero creo que hay un poco más del barrio de Saavedra. Acá hay una mezcla del barrio de San Miguel también, en la provincia de Buenos Aires. La zanja, sos más de San Miguel sí, que de Saavedra. Y los sapos también. Uh-huh. Sí, porque es un poquito más, te necesitas un poco menos de urbe, digamos. Exacto, sí. Y se nota. Sí. Se nota eso, porque si yo te estaba pensando casualmente en el conurbano más que en Saavedra. Este es un poema que tiene, bueno, es difícil decir que un poema tiene una referencia muy precisa, pero hay un sueño infantil con sapos y arcos. Hay bastante de San Miguel, de la zanja, hay juegos infantiles también, ¿no? De arcos, con arcos y flechas. Y tiene el juego con los sapos también, jugar con los animales, ¿no? Con los pozos con los agujeros de la tierra donde uno los llena de agua para que salgan. Y también hay disparos a los sapos con esa pistola de aire comprimido. Y la venganza de los sapos, diría, en el sueño. Totalmente. ¿Y cómo? Este es tu primer libro y tuvo ¿qué recibimiento tuvo? Así, tuvo muchos comentarios porque sí, bueno, todavía sigue habiendo, ¿no? Pero por eso te pregunto, sí, ¿cómo fue la recepción? Y por ahora a mí me alegra bastante la recepción. Ajá. Por un lado está la gente que lo va leyendo y me hace comentarios más privados, y después están también las lecturas que se van haciendo, poetas que yo les fui dando el libro y me ofrecieron de hacer una selección y publicarlos en un blog, o los publicaron directamente en sus blogs, o los leyeron bueno, por ejemplo, Rolando Rebagliati, que suele leer en YouTube, él había elegido un poema, todavía no tenía el libro, pero lo sacó de Facebook y lo grabó en El silencio de arena, que es un poema que a mí me gusta también, y después cuando le di el libro volvió a grabar 3 poemas, y la verdad que leídos por él es una maravilla. Eso pasa con Rolando, que uno no, pero casi cualquier persona que te agarre un poema parece otro. Claro, cuando ya lo lee otro cambia, pero Rolando además tiene una forma de leer que a mí me parece que fue un honor. ¿Te gustó? Me encantó. Lo voy a escuchar. Sí, y en general es lindo, es una alegría lo que va volviendo. La verdad que sí, y más que es un primer libro. Un primer libro publicado, está el otro que no ha salido. Sí, además, es un primer libro que no es un primer libro porque se nota que vos tenés trabajo con la palabra. Un trabajo con la palabra, un trabajo con el lenguaje. O sea, sí es el primer libro que vos publicaste, pero cuando yo lo estaba leyendo, ¿cómo decirlo? Uno cuando lee un primer libro, quizás, en el libro anterior, ese que no publicaste, uno podría descubrir más algunas cositas, pero en este libro, y creo que en el anterior también, se nota que vos tenés ¿cómo decir? Un trabajo del lenguaje, ¿sí? Una manera de ir, esto que vos decías, cosiendo, se nota eso, o sea, vos, si bien contabas como anécdota que habías empezado a escribir de adolescente, de chico, después la profesión por ahí
te llevó a que fuera un poco más esporádico, pero siempre has tenido una dinámica de escritura más allá de la escritura profesional. Sí. Sí, esto por lo menos lo que yo sentí cuando leía el libro. Sí. Sí, sí. Y un interés, es verdad, Claro. en el lenguaje antiguo ya para mí, digamos, ¿no? Desde el psicoanálisis, que es un interés en el lenguaje, y Barthes, Roland Barthes, críticos literarios. El libro sobre Borges también trabaja mucho. Un interés sobre, bueno, hablamos de Neruda, hablamos de Borges, o sea, estas influencias que de alguna manera te han marcado, indudablemente implica un trabajo sobre el lenguaje, una reflexión sobre el lenguaje y una dinámica de escritura, ¿no? Sí, en el libro, por ejemplo, sobre Borges, que es análisis de cuentos, el enfoque, que sigue siendo un enfoque psicoanalítico en el sentido de ver qué es lo que la literatura le aporta al psicoanálisis, hay un interés especial en las figuras sintácticas, retóricas, en los cuentos de Borges, como tratamientos de la palabra, como tratamientos psíquicos. Hay un interés mío en el lenguaje de hace mucho, pero acá no estoy yo tanto trabajando el lenguaje, sino que me está trabajando más a mí. Pero sin embargo, a mí me daba la impresión, o sea, yo cuando leía este libro, si bien es cierto lo que vos decís, que el lenguaje te estaba trabajando a vos, está también el psicoanalista ahí, de alguna manera jugando, ¿sí? en el lenguaje, o jugando o siendo jugado por el lenguaje de alguna manera, o sea, estás vos. Como observador también. Claro, exacto. También. ¿Sí? O incluso como analizante, porque exacto. el analista también es analizante o paciente, y hay un juego, hay un hacerse al lenguaje de ese tipo. Y una capacidad de observación, que por ahí otro tipo de persona la puede intuir, pero no tener en ese sentido. Hay una capacidad de observación. El observador que observa esta dinámica de los paisajes, digamos, es un observador avesado de alguna manera en esa observación. No sé si me entendés lo que quiero. Sí. Pero el lenguaje poético se impone a cualquier tipo de racionalización. Claro, sí, por supuesto. Es una de las cosas que disfruto, porque a diferencia, ¿no? del trabajo de analista, es un poco dejarse llevar por el lenguaje. Sí, se impone. Desnudarse en el lenguaje de alguna manera. Sí, ¿no? Se impone. ¿Y el próximo libro, vamos en la misma dirección? Hay algo que se mantiene. Ajá. Todavía no está claro si va a ser en poema, en prosa y en verso, o si va a haber una mezcla. Tiene una... No estoy seguro todavía qué va a hacer. Pero está en proceso. Está en proceso, hay una parte que tiene mucho de la luz y muy místico. Y hay algunas partes son un poco más distópicas, por eso en mi archivo le puse poemas del futuro, pero no son sobre el futuro, pero tiene algo un poco más distópico. Y hay partes que son más coloquiales también. Ajá. O sea que hay unas mezclas que hay que ver qué de todo eso queda dentro de, también con de Griselda. un corpus. Por ahora estoy trabajando con ella, sí, lo estoy trabajando con ella. Después vamos a ver si se arma el libro, qué destino tiene. Bueno, el libro está en las librerías de Buenos Aires, se puede conseguir en Griselda García Editorial, Ediciones, que esto también siempre lo preguntamos. Sí. Ahora está en Eterna Cadencia, por ejemplo, en el Jaúl también, a través de Griselda García. En Rosario está a través de Aprendices, una librería virtual. También yo tengo ejemplares. Pero bueno. Para comunicarse con vos, si quiere algún oyente adquirir tu libro, ¿cómo se comunican? Se puede comunicar entrando en Instagram o en Facebook, que son abiertos, con mi nombre, los van a encontrar fácil. Hay uno que es más de fotos y otro más de literatura, pero los dos tienen de las dos cosas. Bien. Santiago Rebasa, entonces, y te googlean y te Santiago Rebasa me encuentran. Perfecto. Dejamos que elija él ahora. El último poema, que es el poema de despedida, te lo dejamos elegir a vos porque te hemos marcado el camino todo el programa. A ver si hay coincidencia. No creo. No sabemos. Bueno, voy a ir con... Tengo dudas. Voy a ir con uno raro. Dale. A ver qué tan No raro. lo suelo leer.
¿Con qué nos va a sorprender? Inyecciones. ¿A partir de qué hora? Empiezo de nuevo. Inyecciones. ¿A partir de qué hora del día o de la tarde debo entrar al sueño artificial que me dan las inyecciones de optimismo administrado por la mano suave, pero también maldita, que ahora se esconde bajo la falda oscura y reaparece como pájaro, las alas abiertas en par sobre mi frente dormida, cuando la tarde, como la ropa que seca colgada en el patio, dice en silencio que la espera adormecida será larga? ¿A qué hora vendrá la mano suave, pero maldita? Es bastante misterioso este. Ujú. Sí, sí. Yo me imagino una enfermera que le ponía inyecciones rarísimas. No me digas nada. Da tiempo para otro más, ¿eh? Bueno, un último entonces. El último. Bueno, Último. último. Silencio y arena, vamos a ir. 67. Silencio y arena. ¿Por qué en su cabeza resuena la voz marina? Esa voz que lo llevó a poner tapones de cera en sus oídos y atarse al mástil. ¿Por qué resuena todavía? ¿Por qué quería volver a casa? ¿Por qué resuena en su mente la voz del naufragio, el sonido de piedra y maderas que se hunden? ¿Por qué pidió a la serpiente la mordedura que lo llevaría al otro mundo? ¿Por qué quería volver a casa? ¿Por qué resiente en la fiebre el beso que su madre no va a darle esa noche? Por más cartas que le envíe, ¿por qué escribir una vida que espera el beso que no llegará? ¿Por qué volver hasta la casa que no existe? Golpear la puerta, oír el canto, no oír el canto. ¿Por qué en su cabeza resuena el sonido del mar en que se pierde, como si fuera toda ella un caracol que guarda silencio y arena? Son los poemas de la Odisea, que están con un acápite de Mucio que me causó mucha gracia. Dice: la nostalgia que roía sus entrañas deja paso a un mortal aburrimiento. Y sí, una vez que volvió a Ítaca, después se quería ir otra vez. Tenía la nostalgia del mar. Sí, en este hay un poquito también de Proust, un poquito del Principito, una mezcla rara. Pero empieza y termina con Ulises. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Un gusto Por favor. haberte recibido en el programa. Gracias a ustedes, me encantó estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lidia, por supuesto, como siempre. Gracias a Carlos, que sin él no podríamos estar en el aire. Gracias. Y bueno, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. MQR, más que una radio. Desde el amanecer